Habíamos quedado aquí. eh, Habíamos hecho este diagrama y lo que teníamos que hacer es pasar al sistema de gestión de base de datos en base al diagrama. Eso es lo que vamos a hacer entonces para ingresar al programa. Les decía en su teclado, presiona la tecla Windows más la tecla R, MS Access escriben ahí. Esa es una manera. Existen muchas maneras para poder ingresar al programa. Desde el botón inicio también pueden hacer clic y hacer clic en el icono del programa que se llama Microsoft Access. Escriben MS Access y le dan OK. Vayan ingresando mientras se va conectando sus compañeros y ya de un minuto arrancamos. Bien, ahí está. Lo que vamos a hacer es pasar este diagrama que habíamos construido al gestor de base de datos. El Access es un gestor de base de datos que ya viene incorporado cuando uno instala el paquete de Office. Al instalar el Word, el Excel, generalmente ya por defecto se instala también Access. Pero no es el único gestor, habíamos dicho. Por ejemplo, hay empresas que sus servicios y todas sus aplicaciones corren a través de Internet. En ese caso ya no se utiliza Access, se utiliza otras plataformas, otros gestores de contenido como ser MySQL, puede ser Oracle, Informix y otras opciones más que existe en el mercado. Y todo lo que funciona por Internet generalmente es de código abierto, entonces son tecnología open source en la cual no hay que pagar ninguna licencia porque por el hecho de utilizar el Office de la Microsoft, lo que generalmente uno tiene que hacer es pagar la licencia de uso, ¿no? Registrarán, otros visualizarán, otros ingresarán para dar de baja algunos datos, etcétera. Entonces, esos sistemas se conocen como sistemas de gestión de base de datos. Y aquí tenemos nosotros esta, la que es el Access. Entonces, como vamos a crear una base de datos en base al diagrama, todos deben de tener este icono que dice base de datos en blanco, cualquiera sea la versión que estén utilizando, hagan un clic ahí. Y como la base de datos estábamos haciendo para la universidad, entonces le vamos a llamar Unifrance. Ahí coloquen como nombre Unifrance. Le pueden dar cualquier nombre. Aquí, por ejemplo, también les recuerdo que por defecto me está mostrando la ubicación donde se va a encontrar esta base de datos. Porque para copiar el contenido de la base de datos tengo que dirigirme a este lugar. En este caso, por defecto se va a almacenar en la carpeta documentos. Me dice, si yo quisiera seleccionar otra ruta, simplemente hacemos clic aquí en esta carpeta. Y si estoy trabajando, quiero trabajar en mi pendrive, en mi flash memory o en otra unidad, aquí simplemente tuviese que seleccionar, ¿no? Pero lo vamos a dejar tal cual nos está sugiriendo el Access. Entonces, le vamos a decir que vamos a almacenar en documentos. Le hemos dado un nombre. Esto es importante porque el archivo en realidad va a contener un conjunto de tablas, de consultas y otras aplicaciones más. Por tanto, esta dirección donde me está mostrando va a ser en la cual se va a alojar. Denle clic en crear. Y ahí está. Cada vez que creamos una base de datos por primera vez, siempre por defecto nos va a mostrar esto que dice tabla 1, ¿no? Pero nosotros vamos a crear desde la parte del diseño, habíamos dicho. Entonces, aquí miren, en la barra en la cinta de opciones tienen este icono que tiene la regla con el lápiz. Hagan un clic ahí, eso nos va a permitir cambiar de esta vista a la vista de diseño. Como es la primera, nos pide que le demos un nombre a este objeto. Y de acuerdo al diseño, entidad, relación que tenemos, la primera que vamos a crear va a ser estudiantes. Por tanto, este objeto que nos dice tabla 1, le vamos a nombrar con estudiantes, así en plural.
Le dan luego a aceptar. Y ahí está. Entonces, en esta vista, en la vista de diseño es en la que siempre nosotros vamos a crear. También podríamos haber creado en la otra vista, pero aquí nos va a permitir seleccionar el tipo de datos, nos va a permitir darle una descripción a cada campo y además de colocar algunas propiedades dependiendo del campo en la cual estemos. Y vamos a ir a crear el código. Siempre que estemos creando, esto en el diagrama se llama entidad, pero como hemos visto en Access se va a convertir en una tabla. Estos elipses van a ser campos en realidad de la tabla, que van a ser las columnas donde van a quedar registradas estos datos. Y el primer campo que se suele colocar es el código. En estudiantes habíamos considerado que el código del estudiante va a ser el primer campo, por tanto aquí colocamos ello. Ahí escriban código. Este nombre que le vamos a dar, y lo voy a colocar código E. Dependiendo del gestor que estemos utilizando, lo recomendable que aquí tiene que ser un nombre corto, habíamos dicho. Pero Access me permite inclusive colocar las tildes y todo lo demás. Dependiendo de algunos gestores de base de datos, se suele colocar una sola palabra corta y mejor si no lleva tildes. Esto para que no exista algún problema a la hora de estar manipulando la información. Aquí me dice que es autonumérico. Si yo quisiera que este código de estudiante, a medida que se vaya registrando, cada estudiante sea 1, 2, 3, por decir, entonces aquí yo lo puedo dejar con autonumérico. Quiere decir que cuando ya esté insertando la información, el primer estudiante va a llevar 1, el siguiente va a ser el 2, el 3, el 4, así sucesivamente. Pero también lo podemos cambiar. Si este código es generado por la empresa, en este caso por Unifrance, y son varios números, o puede ser las iniciales de cada apellido, el del nombre más, le puedo dar texto corto, o en su defecto, si solo va a ser número, le doy número. Le vamos a dar número. En descripción, aquí escribimos, esto es como una ayuda que va a servir para el que ya está utilizando el sistema, ¿no? Como nosotros estamos creando el sistema o la base de datos, entonces generalmente que hay que colocar, porque si la secretaria, por decir, no ha sido capacitada para utilizar el sistema, entonces este código E no va a saber a qué o para qué es o qué tipo de datos se va a almacenar. Por tanto, lo que coloquemos en la descripción le va a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Entonces aquí yo escribo completo que esto representa el código del estudiante. O puedo colocar número que represente el código del estudiante. El siguiente campo, vamos a colocar el nombre del estudiante. Entonces aquí simplemente colocamos nombre. El tipo de dato va a ser texto corto porque ahí va a ir letras. Y la descripción aquí podemos detallar que es el nombre completo del estudiante. Luego tenemos el teléfono, la dirección. Teléfono, ¿qué tipo de datos sería teléfono? ¿Quién me ayuda? Texto numérico. Ya. Dijo texto y su otro compañero dijo número. Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Va a depender de qué queramos almacenar ahí en ese campo. Si yo pretendo solamente colocar número, ningún otro código, porque puede ser que sea código de país también, entonces en ese caso va a estar separado por guión o entre paréntesis. En ese caso colocamos texto corto, pero si solamente son números, sería número. ¿Y esto qué representa? El número de teléfono del estudiante. Ahora, puede darse el caso de que algunas veces yo quisiera almacenar el número de celular, puede ser aparte, y el número de vivienda puede ser otro. Entonces, en ese caso, habrían dos elipses acá, ¿no? Pero aquí solamente dice teléfono. Entonces, vamos a colocar número de teléfono del estudiante.
Luego tenemos la dirección. La dirección es la dirección de vivienda del estudiante, por lo tanto aquí es texto corto. El texto corto nos indica aquí en la parte inferior, miren, en propiedades, que este campo va a almacenar hasta 255 letras o caracteres. Entonces, por lo tanto, si yo quisiera almacenar mucho más texto, colocamos texto largo. Aquí lo vamos a dejar en texto corto. ¿Y esto qué representa? La dirección, ¿verdad? Aquí lo puedo detallar, la dirección de vivienda del estudiante. Luego tenemos el CI. CI. El CI va a ser un tipo de dato numérico, ¿verdad? Sí. ¿Y esto qué sería? El número de cédula. Aquí lo voy a detallar, que esto es el número de cédula de identidad del estudiante. Ahora, si bien aquí, miren, ya vamos a aprender otros detalles más aquí. Si bien aquí estoy colocando CI, ¿verdad? Así corto, abreviado. Aquí en la parte inferior donde dice propiedades de campo, lo voy a guardar ahí, presionen control G o guardar. Miren, esto vamos a ir a ver cómo se va a ver ya cuando estemos en la otra vista. Ahora estamos haciendo la tabla en vista de diseño, pero cuando ya estemos insertando la información, tendríamos que cambiar a la vista de hoja de datos. Aquí esto que les está mostrando como una tabla donde estoy apuntando. Si hago clic ahí, a ver, debo guardar primero, me dice sí, le voy a dar guardar. Y aquí me está mostrando, miren, esos nombres que yo estoy poniendo en el nombre del campo va a aparecer como rótulo en cada columna. Aquí entonces voy a colocar el código, aquí Juan, por decir es nuestro primer estudiante, su número de teléfono, su dirección, su número de CI. Ahora yo aquí, en vez de CI, por decir quiero que esté cédula de identidad. Entonces eso lo puedo cambiar. Miren, otra vez vayamos aquí a vista, hoja de vista de diseño, otra vez, para volver al diseño. Y aquí donde está el cursor, miren, en el CI, cada campo tiene su propiedad, miren. Si yo hago clic en código, aquí me dice que es entero largo, automático. Como este campo es código, entonces me dice requerido, sí quiere decir que ese campo no puede quedar vacío. Indexado también sí. No puedo tener un código de un estudiante que esté repetido. Por eso dice aquí sin duplicado. Pero si yo hago clic en CI, me está mostrando, como este campo no es un campo llave todavía, aquí esto de requerido indexado está por defecto no. Pero aquí también tenemos otro campo que dice título. Entonces yo aquí le puedo colocar la palabra cédula de identidad. Listo. Este título ahora va a mostrar en la vista. Si bien aquí he colocado simplemente abreviado, dice un nombre corto, CI, pero esto me va a mostrar ahora afuera. Miren, guárdenlo, ese cambio que hemos hecho, guardar, control G. Si hago clic nuevamente en vista hoja de datos para cambiar la vista, ahora observen acá, en la columna ya no dice CI, ¿sí? Dice cédula de identidad. ¿Vieron? Entonces para eso se utiliza este campo. Porque yo les decía en la anterior clase que generalmente el nombre del campo tiene que ser una palabra corta. Si está formado este campo por más de dos palabras, entonces lo unimos, ¿no? Así como está aquí en notación camello, como se llama cada palabra iniciando con una letra mayúscula o con un guión medio puede ser, de tal manera que sea mucho más fácil la manipulación de cada campo. Bien, continuemos. Está todo claro, ¿verdad? ¿O estoy yendo muy rápido, jóvenes? ¿Se está comprendiendo? Sí, licenciado, está todo Sí, claro. está bien. Ya, perfecto. Sí, dicen. Ya, cualquier duda que tengan, no olviden interrumpir, no se hagan problema. Bien, entonces estábamos en CI. Ahora vamos a colocar la fecha de nacimiento, la edad y la referencia en ese orden. Lo mismo acá, miren. Yo aquí puedo escribir este campo así, fecha y abreviarlo, NAC, así. Fecha NAC, sin espacio. Este campo no es ni texto ni va a ser número. Aquí tenemos una que dice fecha y hora. Ese tipo de datos vamos a colocar porque ahí me va a permitir insertar el día, el mes y el año en ese orden. Por tanto, ¿esto qué representa?
la fecha de nacimiento del estudiante. Lo mismo puedo hacer ahora acá. En este campo, aquí en sus propiedades, donde dice título, entonces ahí yo puedo colocar, ahora sí, la palabra completa aquí, fecha de nacimiento. Eso va a mostrar afuera, ¿no? Porque si no colocas este título, entonces afuera va a mostrar así tal cual está, fecha na. Como nosotros somos los que estamos diseñando la base de datos y el sistema, entonces nosotros lo entendemos perfectamente, pero si hay un usuario que no conoce del sistema, entonces no va a saber qué es representar fecha NAP, ¿no? Por eso hay que especificar aquí en el título del campo. Luego, edad habíamos dicho, aquí voy a colocar edad. Edad va a ser número. Esto que representa la edad del estudiante, ¿verdad? La edad del estudiante. Ahora, aquí otro detalle. Por ejemplo, aquí cuando coloco edad, al colocar número, también me ha colocado que el tamaño del campo es entero largo. Eso significa, miren, aquí donde está en formato voy a hacer un clic, que me va a almacenar números de todos estos tipos. Puede almacenar cualquiera de estos, negativos, positivos, etc. Entonces yo lo puedo reducir inclusive aquí. Si yo hago clic en entero largo, hago un clic en esta pestañita, puedo elegir que sea de tipo byte. Cuando selecciono de tipo byte, va a representar números positivos del 0 al 255. Cosa que en el sistema también va a ocupar menos espacio. Al darle ese tamaño va a ocupar menos espacio y va a procesar más rápido la información. Y además no va a permitir insertar números negativos, porque les decía que al colocar byte almacena números del 0 al 255. Y como la edad, no hay ninguna persona que tenga una edad en negativo, ¿verdad? Que tenga menos 10 o que sea más de 100, por decir, más de 120 años, etcétera. Entonces, es suficiente ese tipo de edad. Luego, referencia. El último campo sería referencia. Aquí vamos a colocar referencia. ¿Qué tipo de datos sería referencia? Ayúdeme. Alguien me dijo, ese campo me dictó que coloquemos referencia. Era para colocar, si no me equivoco, otros números de teléfono como referencia del estudiante, ¿verdad? Jóvenes, ¿están ahí? Entonces sería número Inge. Sería número. Si es un solo número de teléfono, ¿verdad? Pero como por ahí ha colocado varios números de teléfono, no sé cuántos números de referencia les piden a ustedes en la universidad. También lo pudiese colocar texto corto, no va a haber ningún problema. Al colocar texto corto, entonces voy a poder separar esos números por coma o colocarlos en paréntesis. Lo dejaremos con texto corto, porque al colocar número no voy a poder utilizar la coma, ¿sí? Entonces, ¿esto qué representa? Puede ser los números de teléfono de referencia, ¿verdad? Bien. En esta primera tabla, por defecto el sistema nos los colocó esta llavecita. El código del estudiante significa que la llave. Generalmente se suele colocar el primer campo como campo llave, les decía. Si bien no es una regla, pues porque podría ser que el CI sea también campo llave y el CI no está aquí al principio. Entonces, si yo quisiera moverlo, a ver, vamos a guardar otra vez, control G, siempre que hagan cualquier cambio, guárdenlo o presionen control G. Miren, cuando voy a vista hoja de datos nuevamente, el CI se va a ver de esta manera. Miren, está la cédula de identidad. Si yo quisiera que esta cédula esté después del código del estudiante, entonces lo puedo mover. Volviendo a la vista de diseño, seleccionamos el campo con un clic. Primero selecciono, luego con clic sostenido lo arrastro. De esa manera puedo reordenar los campos de la
de la tabla, de tal manera que no tienen que volver a escribir, ¿no? Siempre podemos modificar. Y cualquier cambio que vayan a hacer, siempre hagan clic en guardar. ¿Lo tienen, jóvenes? Pasamos a la siguiente. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Gracias. Bien, entonces vamos a ir ahora a crear asignaturas. Por tanto, eso representa otra tabla. En Access, para crear otra tabla, aquí en la pestaña Crear, y hacemos clic en Diseño. Si bien podemos crear directamente en vista de tabla, en vista hoja de datos, nosotros vamos a crear en vista de diseño, porque ahí vamos a permitir personalizar cada campo, ¿no? Especificando el tipo de dato y algunas propiedades. Entonces, clic en Diseño de tabla. Como es la segunda tabla, miren, no me está pidiendo guardar. En el primer caso me pedía guardar, ¿verdad? Nos va a permitir guardar al final. Tampoco tiene la llave este campo. Miren, la segunda tabla ya no tiene la llave. Entonces, vamos a empezar con el código de la asignatura. A esto lo vamos a llamar código A, porque representa el código de la asignatura. El tipo de dato también va a ser numérico. O, a ver, como estamos utilizando para la universidad, lo podemos, si yo quisiera que este código, aparte de número, tenga letras, entonces le puedo dar Texto corto. texto. Texto corto. Correcto. Exactamente, gracias. Pero si queremos que sea un número numérico, a ver, hagamos que sea número. Después, porque tenemos otra que dice sigla igual, ahí le vamos a dar texto. Esto que va a representar un número, que es el código, ¿verdad? Número de código lo voy a colocar, así, de la asignatura. Luego, de acuerdo al diseño de entidad, porque me estoy basando en el diseño que hemos realizado, tenemos el nombre de la asignatura, una sigla de la asignatura. Entonces acá coloco nombre, el nombre va a ser texto, que representa esto, el nombre de la asignatura. Sigla. Sigla va a ser igual texto corto. Esa sigla podría haber sido también el código, ¿verdad? Pero estamos pretendiendo que el código sea solamente números. Y esto representa la sigla, tal cual voy a colocar, de la asignatura. Aquí en la descripción les decía, si ustedes quieren, por decir, explicar mucho mejor, también podríamos colocar inclusive algunos ejemplos, ¿no? Esto ya para que sea de gran ayuda a los que vayan a utilizar el sistema. Luego tenemos la carga horaria. Aquí generalmente se suele colocar el nombre corto. Miren, voy a separar así, carga hora voy a colocar. ¿Qué tipo de datos será carga horaria? Jóvenes, ayúdenme. Texto, número. Fecha y hora. Puede ser Texto número. corto. Texto corto. Creo que es números, porque incluye números. Ya. Eso Pero caracteres igual va a tener, ¿no, licenciado? puede tener. Si yo en la base de datos quiero almacenar, por decir, 80 horas, escrito la palabra horas más, entonces sería texto corto. Pero si estamos pretendiendo colocar, porque el título de la columna dice carga horas, se supone que ese número representa horas, ¿verdad? Si estoy queriendo colocar solo números, por decir esa materia lleva 60 horas, la otra 80 horas, voy a colocar solo números, entonces en ese caso va a ser numérico. Lo colocaremos en número. Y esto va a representar un número que va a representar la carga la carga horaria de la asignatura, ¿verdad? O de horas de la asignatura. O sea, todo va a depender la información que vayamos a insertar en cada campo, ¿no? Dependiendo cómo quiero registrar los datos. Depende de ello va a ser si va a ser número, texto y todo lo demás. Luego tenemos paralelo y por último gestión.
en paralelo, ¿qué llegará a ser? Texto, número. Texto corto. ¿Qué dice el resto? Texto corto, licenciado. ¿Qué les muestra a ustedes cuando eligen paralelo? A mí me sale cuando, por ejemplo, he consultado la lista de estudiantes de sistemas o de SIG. Paralelo sale solamente un número. Dice 1, los que llevan en la mañana. El 2, el paralelo 2 son los que llevan por la tarde. Y el paralelo 3, los que llevan en la noche. ¿O qué les sale a ustedes en...? Si es así, Sí, licenciado. si es así, Ese no. número también, ¿verdad? Miren, aquí yo para no escribir, Sí. simplemente presiono la letra N y ya me aparece el número, la inicial de cada palabra y ya por defecto ya cambia para no estar haciendo clic aquí en la pestañita. Entonces, ¿esto qué va a representar? También un número del paralelo de la asignatura. Ahora, puede ser que en otro sistema o en otra universidad, en otro instituto paralelo coloquen, por decir primero, segundo, una palabra. Entonces, en ese caso se convertiría esto en texto, ¿no? Siempre depende de qué se vaya a registrar ahí. Ahora, gestión. Aquí la última sería gestión. Gestión, ¿qué tipo de datos? ¿Cuál de estos datos sería? Número. 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 Perfecto, muy bien. Porque solamente quiero colocar el año, ¿verdad? Y el año va a estar formado por 4 dígitos, por tanto aquí es el... Aquí le puedo colocar año directamente de la gestión. Listo. Y con ello ya tenemos. Ahora, si yo quisiera hacer algún cambio, aquí por ejemplo, en carga horaria habíamos dicho que esto, si yo no cambio el título, me va a mostrar tal cual está. Pero yo quiero que diga carga horaria, entonces aquí el título puedo modificar. Si bien aquí he colocado el texto corto, aquí el título, haciendo clic pero siempre en el campo, aquí el detalle aquí, carga horaria, puedo colocarlo y esto se va a mostrar de esta manera afuera, ¿no? De esa manera. ¿Qué más puedo modificar? A ver, otra propiedad. Por ejemplo, en paralelo, miren, voy a guardarlo, pero antes no me va a permitir guardar porque no tiene un campo llave. De acuerdo al diseño, el campo llave va a ser código, por tanto lo voy a colocar la llave haciendo un clic, selecciono el campo con un clic y le doy clic en este botón que dice clave principal. O también les decía, botón derecho aquí en el campo, botón derecho, y ahí está igual el comando que dice clave principal. Hacemos un clic y hemos colocado el campo llave. Ahora lo voy a guardar, miren, y voy a verificar. Al guardar, ahora sí me está pidiendo el nombre de la tabla. A esta tabla le vamos a llamar, de acuerdo al diagrama, la entidad de asignaturas. Por tanto, vamos a escribir eso de nombre. Asignaturas, así en plural también. Guardar, aceptar. Ya tengo dos tablas. Aquí en el lado izquierdo me va a ir mostrando todos los objetos que nosotros vayamos a crear. Como ya tenemos dos tablas, ahí están las dos tablas. Ahora, quería mostrarles esto. Miren, volvamos a vista hoja de datos. Aquí por defecto, cada vez que elegimos un número, miren, por defecto aparece el 0, ¿verdad? Entonces, por decir en paralelo, como sé que los números son 1, 2, 3, y la mayoría, por decir, toma las clases en la mañana, puede ser que yo aquí, en vez de 0, aparezca por defecto 1 ya. Entonces, eso lo cambiamos aquí. En paralelo, miren, voy a hacer clic aquí en paralelo. Y aquí tenemos una propiedad en la parte inferior que dice valor predeterminado. Este valor es el que me está mostrando afuera por defecto. Como es un campo numérico, por defecto me está mostrando 0. Como yo quiero que en vez de 0 aparezca 1 por defecto, entonces aquí en vez de 0 colocamos 1. Quiere decir que afuera ahora va a aparecer el número 1 en vez del número 0. Guardamos ese cambio. Y listo, ya tenemos la otra tabla. Vayamos a la siguiente tabla. Creamos notas. El procedimiento es el mismo. Otra vez, crear, vista de diseño, diseño de tablas diré. Y aquí iniciamos ahora con el nombre.
el código N, que es el código de notas, semestre, gestión. Entonces empecemos con el código N. También le daremos numérico, asumamos que todos nuestros códigos va a ser de tipo número. Esto que representa un número de código de nota en este caso, ¿no? O de notas le podemos colocar. Luego tenemos el semestre. ¿Qué tipo de datos será semestre? ¿Quién tiene la respuesta? A ver, ayúdenme. Número. Ya, número. Texto corto normalmente es licenciado. Ya, a ver, dime, ¿por qué sería texto? Normalmente escribimos en literal y no en número. Ya, entonces, perfecto. Si queremos escribir así como dice su compañero en literal, que es primer, ¿no ve? O segundo, Sí. por decir, pertenece al primer semestre o al segundo, así una palabra, texto. Palabra o el combinado también podría ser, ¿no, licenciado? Correcto. Número y el texto. Ahora sí, su compañero también está en lo cierto porque podría ser también número. Si yo quisiera, en vez del primer, colocar 1 para que hacer referencia al primer semestre y 2 para hacer referencia al segundo semestre, sería numérico. Pero lo vamos a dejar como dice su compañero, texto corto. ¿Esto qué representa? El nombre del semestre vamos a colocar. Si es el primero o el segundo. Luego tenemos la gestión. La gestión es simplemente el año, por tanto número también, porque vamos a excluir, no es una fecha en realidad, solamente es para decir si es el 2002, 2003, por tanto es un número. Y este es el año de gestión, vamos a colocar aquí, año de gestión. Y los hitos. Aquí tenemos, aquí yo puedo escribir H2, ¿verdad? Para referenciar el hito. Sería número también, ¿verdad? ¿Y esto qué representa? La nota del estudiante, ¿verdad? Lo mismo acá. H3, también numérico. Nota del hito 3 puedo colocar aquí. Para que esté más claro. Hito 4. De igual manera. Nota del hito 4 del estudiante. Y por último, de acuerdo al diagrama, tenemos considerado también el hito 5, que es número también. Y esto de igual manera representa nota del hito número 5 del estudiante. Ahora, si bien aquí yo estoy colocando H2, aquí en el título, para cada una de estas, podría colocar igual para que esté visible toda la palabra. Aquí puedo colocar hito 2. En esta otra, aquí en el título, hito 3. Y así para cada una. Entonces vamos a ver, miren la diferencia. Ahora, a estas notas, código N va a llegar a ser el campo llave. Por tanto, siempre que vayamos a crear una tabla, tenemos que especificar el campo llave, porque habíamos visto que no nos va a permitir. Si yo quiero guardarlo aquí, les va a salir un mensaje. Miren, voy a colocarle notas. No lo he colocado todavía la llave, el campo llave, y le doy a aceptar. Me sale este mensaje. Me dice que no está definida ninguna clave. Entonces, este mensaje de error es porque no he colocado la llave. Entonces, siempre no olviden que deben de colocar el campo llave. En este caso es código de notas. Ahora sí me va a permitir guardar. Miren. Notas.
Le doy a aceptar y ya no me salió el mensaje de error. Y por último, tenemos una más, que sería docentes. Para docentes otra vez, miren, crear, diseño de tabla y volvemos a insertar, ¿no? Esta vez vamos a empezar por el CI porque habíamos considerado que el CI representa el código. CI numérico y este es número de cédula. Número de cédula de identidad del docente. Igual que en la anterior, si yo quisiera colocar la palabra cédula de identidad, aquí lo dejo CI, aquí en la parte inferior puedo escribir, ¿no? Eso no lo vamos a hacer en este caso. Luego tenemos el nombre, el teléfono, la dirección. Nombre, texto corto, y este es el nombre completo del docente. Esto también se puede desglosar, habíamos dicho. Por ejemplo, aquí miren, el nombre me dice que este campo es multivaluado. Quiere decir que voy a almacenar sus nombres, su apellido paterno y su materno, ¿verdad? Eso me está representando aquí. En algunas bases de datos, esto se suele dividir. Entonces, por un lado puedo colocar nombres, aquí abajo puedo indicar apellido paterno y luego apellido materno para que esté desglosado, ¿no? Eso ya pero lo ve el diseñador de bases de datos, cómo es que va a organizar su información. Por eso es importante en el diagrama especificar, ¿no? Si es un dato multivaluado. Todo claro, ¿verdad, jóvenes? No hay ninguna duda al respecto. Se está comprendiendo, ¿no? Sí, lo sé. Por mi parte, Inge, todo claro. Ya, muy Sí, bien. licenciado, todo comprensible. Ya, perfecto. Entonces, ya está la mayoría. Continuemos. Habíamos quedado en docentes. Estábamos introduciendo el teléfono. Igual que en los anteriores, esto también es un campo de tipo numérico. Y esto que representa el número de teléfono, ¿verdad? Número de teléfono. Voy a colocar aquí la tilde. Teléfono del docente. Este es el docente. La dirección, su fecha de nacimiento. Aquí dirección también es un campo multivaluado. Entonces esto va a ser texto corto. Ahora, de igual manera que aquí en el nombre, si yo quisiera separar, por decir, en la base de datos que esté la zona, si es una avenida, en otra columna la avenida, la calle, aparte el número de vivienda, entonces yo le pudiese dividir, porque aquí en el diseño del diagrama entidad-relación me dice que este campo es un multivaluado. Pero también podría registrar todos esos datos ahí mismo, ¿no? En el mismo campo. Eso va a depender del diseñador de bases de datos y ¿para qué me va a servir esa información, no? Si yo lo utilizo bastante, quizá me convenga dividir, separarlo para hacer búsquedas o para filtrar por el número de vivienda, por la avenida, etcétera. Esto que representa la dirección de vivienda del estudiante, o perdón, del docente, ¿no? Del docente. También tenemos que registrar su fecha de nacimiento. Entonces, aquí, igual que en el anterior caso, puedo colocar fecha NAG así, abreviado. Y en la parte inferior puedo especificar el título, donde habíamos visto. Aquí puedo colocar el nombre completo, ¿no? Esto es un campo de tipo fecha. Por tanto, aquí va a ser el tipo de dato, fecha, hora. Y esto representa la fecha de nacimiento del docente. Esto les decía que podemos volver a hacer. Si bien he colocado fecha NAC para que sea comprensible en la vista hoja de datos, aquí donde dice título puedo escribir toda la palabra, ¿no? Fecha de nacimiento. Esto reemplaza en realidad.
esto va a reemplazar al título que colocamos aquí, al nombre del campo, ese título. Y esto es lo que muestra en la parte de afuera. Luego tenemos el título y su dirección de correo electrónico. Vayamos al título. Título, ¿qué tipo de datos será? ¿Quién me ayuda? Texto, ¿verdad? Porque también podríamos haber colocado grado de formación para que sea más comprensible, pero sabemos que va a ser texto corto. Entonces, texto corto porque va a ir ahí su grado de formación. Y eso que va a representar el nombre, vamos a colocar de su grado de formación. Si es licenciado, ingeniero, etcétera. Y por último, email. Así con guión medio o simplemente de esta manera. El correo electrónico, ¿qué tipo de dato va a ser? Texto corto. Perfecto, muy bien, texto corto. Entonces aquí esto es la dirección de correo electrónico. De correo electrónico. Bien, con ello ya hemos concluido. Hemos insertado todos los campos. Y aquí tengo que especificar el campo llave. De acuerdo a este diagrama, me indican que el 6 va a ser el campo llave porque es un dato que no se va a repetir. Es único, por tanto, este campo tiene que ser el campo llave. Hacemos clic y le doy clic en la llave para indicarle que es el campo llave. Además de guardar la tabla. ¿Qué nombre le damos? Docentes. Así en plural también o simplemente docente puede ser. Aceptar. Y ahí está, ya tenemos las 4 tablas. Obviamente que en la universidad no son las únicas tablas que seguramente manipulan los datos o la información. Debe haber acá otras tablas que estén relacionadas con los pagos, la programación de materias, la asignación de materias, o sea, una gran cantidad de información. En un supermercado, de igual manera, habíamos visto que ahí realizan compras, ventas, tienen proveedores, clientes. En verdad, todos esos datos generalmente están resguardados en un dispositivo. Si nos vamos a un banco, por decir, de igual manera, en un banco se manipula gran cantidad de información, los nombres de los clientes, las transacciones que se realizan, en fin, muchas tablas. Entonces aquí generalmente nos muestra todos esos objetos. Y cualquiera sea el sistema de gestión, para este ejemplo estamos viendo Access. Si utilizásemos otro programa, de igual manera, esos programas generalmente se guardan mediante tablas, ¿no? Por eso aquí cada entidad ahora es una tabla. La tabla asignatura, docentes, estudiantes y notas. Pero en el diagrama a esas tablas se los llama entidades, porque esas entidades tienen atributos. Bien, ahora vamos a proceder a enlazar. Vamos a crear estos enlaces, ¿sí? Tiene que estar enlazado estudiantes con asignatura, tiene que estar enlazado estudiantes con notas y a la vez estas notas tienen que estar enlazadas con docente. Para ello, aquí miren, tienen otra pestaña que dice herramientas de base de datos. Hagan un clic ahí. Ahí generalmente va a estar esto que dice relaciones, pero también si ustedes se fijaron aquí al principio, dependiendo el programa, aquí por ejemplo, como estamos en vista de diseño, estaba activo esta opción de aquí, y aquí en diseño tenemos relaciones también, ¿vieron? Pero mejor es ir aquí a lo seguro, herramientas de base de datos, y aquí hacemos clic en relaciones. Como voy a relacionar las 4 tablas, entonces selecciono con clic sostenido hacia arriba, miren, estoy seleccionando, estoy marcando con bloque, le doy a agregar, y luego cerramos esta ventana.
Si por algún error ustedes seleccionaron mal las tablas, entonces aquí pueden hacer clic en este botón que dice agregar tablas. Miren, si yo hago clic nuevamente en este icono que tiene la cruz color verde sobre la tabla, me va a volver a mostrar esto. ¿Vieron? Entonces aquí yo tuviera que volver a hacer clic para poder volver a agregar. Y si quieren eliminar alguna tabla de aquí, simplemente botón derecho y le dicen ocultar tabla. Con eso se va a esconder, porque a veces por error puedo hacer doble clic y se va a seleccionar. Miren, si yo vuelvo a ingresar y si es doble clic sobre notas, con ese procedimiento también voy a agregar las tablas. Miren, doble clic y se ha agregado. ¿Vieron? Lo tienen, ¿verdad? ¿Agregaron todas las tablas, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, como estamos creando por primera vez, por eso les estoy enseñando aquí paso a paso. Porque más adelante van a ver que nosotros ya podíamos haber creado los campos para relacionar. De acuerdo al diagrama, aquí estudiante se va a relacionar con asignatura. Y esto implica que este código de la asignatura puede ir a parar a estudiantes o viceversa. El código del estudiante tendría que ir a parar a asignatura para crear la relación. Entonces, ¿cuál creen que es lo recomendable? ¿Que el código del estudiante a la asignatura o la asignatura al estudiante? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver. En este caso, cuando ustedes entraron a la universidad, ¿verdad? Entonces, primero tendrían que haberse registrado como estudiantes, ¿sí? Haberse matriculado. Una vez que sean matriculados, recién les dan a ustedes las asignaturas. No es al revés, ¿verdad? No les piden a ustedes o al momento de estar registrándoles, no les dicen ya, les van a asignar un código de asignatura. Por tanto, aquí lo recomendable es que el código del estudiante vaya a parar a la asignatura. Para crear la relación aquí en Access, entonces vamos a ir a modificar, miren, aquí en asignatura, voy a crear un código del estudiante. Entonces vuelvan aquí a la pestaña de asignatura y al final coloquen código E. Si recordamos, esto lo habíamos indicado que era número y esto es el número de código del estudiante. ¿Por qué estoy creando este campo? Para crear la relación. Porque si yo no creo este campo, si no existiese aquí, entonces no voy a poder relacionar la tabla. Este código no pertenece a asignatura, es del estudiante que va a venir a parar. Por eso este campo en algunos casos se llama clave foránea, porque en realidad este campo es una clave, pero de una tabla que es de afuera. En este caso es de estudiante, por eso se suele llamar en otros gestores una clave foránea. Pero aquí no le vamos a indicar que esto es una llave, porque si yo le digo aquí también que esto sea llave, entonces voy a tener problemas a la hora de introducir. No me va a permitir repetir el código, etcétera. Entonces aquí no va a ser llave esto. En estudiante es una llave, pero aquí en asignatura no va a ser una llave. ¿Para qué estoy creando? Solamente para crear la relación. Este cambio que he hecho lo voy a actualizar guardándolo, control G o clic en el disquete. Ahora vamos a ir a relaciones, miren. Aquí ya tengo yo ese campo, código estudiante. Entonces, el mismo código que yo coloque aquí en estudiantes, cuando esté insertando en asignaturas, también tuviera que colocar. De esa manera va a existir, si el estudiante tenía el código 111, por decir, como código, y le han asignado a ese estudiante la materia de sistemas de información gerencial, entonces en esta columna va a aparecer 111. Entonces, de esa manera voy a saber que sistemas de información gerencial ha sido asignado al estudiante del código 11, que puede ser Juan o cualquier otro nombre. Ahora, para crear la relación, miren, esto pueden moverlo, pueden reorganizar sus tablitas para que puedan crear. Miren, puedo hacer esto para que no haya cruces de línea.
Entonces, para relacionar hacemos esto. Este código del estudiante con clic sostenido simplemente lo arrastro y lo suelto en el código que hemos añadido en asignatura. Suelto y aquí observen que me está saliendo otro cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo me está mostrando qué objeto con qué objeto se va a relacionar. Me dice que es una tabla que pertenece a la tabla estudiantes, este código E, y que se va a relacionar con otra tabla que es de asignaturas. Eso me está mostrando aquí. Entonces simplemente le damos crear. No vamos a activar todavía esta opción de exigir integridad referencial, porque si yo activo, entonces lo puedo habilitar cualquiera de estas dos opciones, que cuando se actualicen alguna de las tablas, ya sea para eliminar, para modificar algún dato, también lo cambie en las otras tablas que están relacionadas por defecto. Entonces, por ahora simplemente vamos a crear sin exigir integridad referencial. Denle clic en crear. Y vieron que aquí ya les está mostrando una línea. Eso está haciendo que ya yo tengo relacionado estudiantes con asistentes. En la segunda relación, miren, tengo que relacionar estudiantes con notas. ¿Vieron? Entonces vamos a relacionar estudiantes, aquí está, estudiantes con notas. Esto significa, de acuerdo al diagrama, que yo tengo que incluir igual. Este código de nota puedo llevar a estudiantes, a la tabla estudiantes, o puedo hacer lo contrario. El código del estudiante puede ir a notas. ¿Cuál sería lo aconsejable? Que las notas vayan a estudiante. Ya, esa es una alternativa. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con su compañero? Pues supongo que sí. Podría ser dice, inverso, dice. Ya, su compañero le dice en sentido contrario. Es lo mismo que en el anterior caso, miren. Si yo coloco el código de nota aquí al estudiante, eso significa, a ver, vamos a ir aquí a la tabla, miren. Voy a ir a estudiante y voy a ir a su lista hoja de datos. Entonces, cuando yo esté registrando, aquí como cuando esté registrando, aparte de colocar su código de Juan, su cédula, su número de teléfono, dirección, aquí va a aparecer otro campo que va a decir código de nota, ¿verdad? Entonces, eso no tiene sentido porque cuando yo esté registrando al estudiante, y como recién es un estudiante nuevo, por decir, todavía no tiene una nota, ¿verdad? No tiene una nota. Entonces, no sería lo conveniente colocar el código de nota en el estudiante. Porque primero este estudiante tendría que estar registrado en el sistema para que luego recién tenga una nota. Entonces lo aconsejable y lo mejor para este sistema es que el código del estudiante vaya a parar a las notas, igual que en el anterior caso. Entonces, este código tengo que volverlo a crear también en notas para poder relacionar. En notas, pero ahora vayamos a ver aquí, seleccionen notas, en su vista de diseño y aquí al final vuelvo a agregar código. Código E. Esto es número del mismo tipo. Si en la tabla del estudiante yo hubiese colocado texto corto, aquí también tuviésemos que colocar texto corto. Como hemos colocado número, aquí también tiene que ser número. Porque si no, también se tiene un problema a la hora de introducir. ¿Esto qué representa? El número de código del estudiante. Este código no pertenece a notas. Es una clave foránea que está viniendo de la tabla estudiante. ¿Con qué objeto? Con el objeto de crear la relación. Como ya tengo, otra vez guardo. Voy otra vez a la pestaña relaciones, haciendo un clic. Y hago el mismo procedimiento. Miren, aquí aparece ahora este código que he insertado. Estoy añadiendo con el objetivo de crear la relación. Entonces, arrastro código del estudiante a código de estudiante, pero que está en notas. Suelto. Y aquí crear igual. Si por algún error ustedes hubiesen arrastrado en H1, en H5, entonces botón derecho aquí sobre la línea y hay una opción que dice eliminar. Miren, lo borramos
la relación. Ahora vuelvo a arrastrar, porque a veces puede ser que suelte yo en otro campo. Si yo soltase de esta manera y por error en H5, por decirlo, he soltado, miren, aquí también en este cuadro me dice que estoy relacionando código del estudiante con H5. Entonces, aquí también puedo modificar. Hago clic y vuelvo a seleccionar el campo. No es con H5, sino con código del estudiante. Y le doy crear. Ahí está. Ya tenemos relacionadas esas dos. Y por último nos falta una relación más. Y la relación ahora es notas con docente. Como estas relaciones son de muchos a muchos, de igual manera. Cuando es la relación de muchos a muchos, entonces puede ser que el CI vaya a notas o notas vaya al docente. ¿Qué dicen? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál tendría que ir a dónde? CI a notas o el código de notas a docente. A ver, jóvenes, escucho sus opiniones. Que este código de nota vaya a docentes. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo? ¿O será al revés? Que el CI del docente vaya a parar a notas para crear la relación. Creo que eso sería lo más lógico, ¿no, Inge? Correcto, el CI. Estamos en el mismo caso que el estudiante, ¿vieron? Porque si yo, por decir, he contratado un docente nuevo en la universidad, ¿vieron? Entonces, cuando esté registrando, va a aparecer una columna que diga código de nota. Entonces, como recién estoy contratando al docente, todavía no ha pasado de una materia, no ha llenado ninguna nota. Entonces, no puede ser que esta nota vaya a parar al docente. Pero cuando ya esté registrado, entonces yo en la nota sí puedo colocar su nombre del CI porque ya ese docente ha sido asignado una asignatura. Entonces, colocando su CI de ese docente ya voy a saber que, por decir, el docente ha dado la materia de sistemas de información gerencial o puede ser álgebra, etcétera. Entonces, lo correcto es que el CI vaya a parar a notas para crear la relación. Y vayamos a hacer eso. ¿Qué tabla voy a modificar? Notas voy a modificar nuevamente. Entonces, notas, hago clic y añado un campo más. Este campo es CI, porque este código representa el código de la tabla en docentes, y eso es lo que necesito para crear la relación. Habíamos colocado número también en docentes, y esto que representa el número de cédula. Número de cédula de identidad del docente. Igual que en el anterior, esto no puede ser campo llave. Simplemente estoy añadiendo aquí para crear la relación. Por tanto, aquí el CI se puede repetir. Porque no olviden que en la universidad hay docentes que no solamente dan una materia. Por tanto, eso significa que en esta columna se va a repetir la información. Se puede repetir el dato varias veces, el CI del docente. Como ya lo tengo, lo guardo. Voy a relaciones y hago el mismo proceso. ¿Qué quiero relacionar? Notas con docente. Entonces, este CI que es llave en docentes, arrastro a este otro CI de notas, pero que aquí no es llave, ¿no? Aquí verificamos que esté bien y le damos clic en crear. Ahora sí, ¿vieron? Ya tenemos la relación. Inclusive esto, para que no haya este cruce, miren, lo puedo arrastrar aquí a la derecha para que esté mejor organizado. Y ahí está. Ya están relacionadas las tablas. Esta relación que hemos creado ahora va a hacer que nuestra base de datos funcione de mejor manera. De esa manera, cualquiera que tenga acceso, por decir, el director de carrera, quiere saber qué estudiante ha pasado tal materia, con qué nota, por decir, y quién era el docente que ha impartido esa materia. Entonces, como está relacionado, va a ser mucho más fácil poder extraer datos de cualquiera de las tablas o cruzar la información, ¿no? Ir sacando lo que uno quiera saber, porque no siempre vamos a ver toda la información. Cuando a ustedes, por ejemplo, ingresan a ver sus notas, no les da todos los detalles, simplemente les dará la nota del hito de las asignaturas que han programado. Entonces, eso va a depender qué vista yo quiero mostrar a ese usuario, dependiendo del rol que tenga. Nosotros como docentes
interactuamos con el sistema, pero con otra vista. Los directores de carrera tienen otra vista que es un poco más compleja porque ellos tienen que programar, dar de baja, etcétera. Entonces va a depender el rol. En un supermercado, de igual manera, el que realiza ventas tiene una forma de ver, interactuar a través de una vista en el sistema. El administrador será con otra vista. El cliente también interactúa con el sistema haciendo pedidos, puede ser, pero con otra vista. Entonces, dependiendo del rol que tengan, todos tienen acceso al sistema, pero con una vista diferente, con una interfaz de usuario diferente. Bien, jóvenes, les salió las relaciones, lo lograron. ¿Sí? ¿Estuvo claro? Sí, licenciado. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Alice, de lo que es de la plataforma Access, ¿cómo se puede compartir para que les salga diferentes ventanas a los usuarios? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a crear unas vistas que aquí en Access se llaman formularios. Esos formularios, en realidad, a esos formularios tienen acceso los diferentes usuarios. Ok, está bien, licenciado. Gracias. Entonces, vayamos, con esto vamos a terminar. Hasta aquí solamente hemos creado la estructura. Es como si hubiésemos agarrado algunas cajas, por decir, es una analogía, y a esa caja yo le coloco un nombre, por decir libros. A otra caja, si estoy almacenando frutas, le puedo colocar naranjas, a otra manzana. Eso significa que en cada caja que tiene una etiqueta, se va a almacenar ese tipo de objetos, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, pero esto es en el ordenador. Le he dicho, aquí vas a almacenar simplemente nombres, vas a almacenar, por decir, el año de gestión, y los datos que va a incluir ahí son números, letras, etcétera. Eso hemos indicado. Pero están vacías las cajas. Ahora lo que vamos a ir a hacer es llenar esas cajas con los objetos. Y vamos a empezar con estudiante. Al ser la primera tabla, entonces generalmente cuando ingresa usted a la universidad, a ustedes primero les han registrado. No puedo ir todavía a notas, no puedo rellenar los datos de asignaturas porque ahí me va a pedir un código del estudiante. Si no tengo registrado al estudiante, miren, otra vez, si no tengo registrado al estudiante, entonces como este código del estudiante está en asignatura, también está en notas, ¿cómo voy a colocar el código del estudiante si no existe en el sistema? ¿Vieron? Entonces por eso primero vamos a ir por estudiante. No puedo ir por cualquier tabla. Entonces en estudiante vamos a vista hoja de datos. Y aquí vamos a colocar este código de estudiante por decir que sean 4 números. Al primero lo vamos a llamar 11, 4 veces el 1. Perdón, ¿vieron? Ya estoy rellenando mal aquí. Estoy en notas. En estudiante habíamos dicho, ¿no? Estudiante. Ya, a este estudiante entonces que sea de 5 números para que tengamos relación. Aquí le había puesto en notas 4. 51, su código, su cédula de identidad. ¿Cuántos números tiene una cédula, jóvenes? 5, licenciado. ¿Qué dice el resto? 8 números. Ya, son 7 los antiguitos y 7. 8 los últimos, ¿no? Entre 7 y 8 ya. Vamos a colocar de 8. Asumamos que ese es el número. Y el primer estudiante, el clásico ejemplo, Juan Pérez va a ser. Juan Pérez. Y su otro apellido más podría colocar, ¿no? Pero lo voy a colocar dos. El número de teléfono, 8 dígitos igual. Por decir 721, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Su dirección. Asumamos que este señor vive en la avenida Bush. Sin número. Miren aquí como he colocado tipo de dato. Puedo colocar esta barrita, puedo colocar cualquier dígito, ¿no? Cuando colocamos texto corto, entonces podemos colocar cualquier tipo de dato. Ahora, fecha de nacimiento. Miren, aquí me está mostrando este icono donde yo podría elegir haciendo clic la fecha o también puedo digitar. Asumamos que ha nacido el 12 del 10. La barra o el guión pueden utilizar ahí.
Yo estoy utilizando el signo, pero el sistema automáticamente lo va a formatear, pero estoy colocando día, mes y año. Por decir, nació el 2000. Ahí está. ¿Vieron? Cuando este campo era un campo de tipo fecha, entonces cuando hemos colocado fecha y hora me permite almacenar de esta manera, día, mes y año. Y lo ha formateado. Si bien yo he escrito con guión, el sistema me lo ha colocado la barra automáticamente. La edad, esto podría ser un cálculo. Como no estamos viendo consultas todavía, vamos a calcular. ¿Cuántos años tuviera este estudiante, jóvenes? 20. Ya, perfecto. 20 años. Y la referencia sabemos que es un número de teléfono. También digamos que ha colocado simplemente un número de referencia. Y yo podría colocar aquí inclusive dos, ¿no? Separado con coma, con guión, etcétera. Porque habíamos colocado de tipo texto. Y vamos a registrar uno más para ver este ejemplo. Entonces a este le voy a dar este número de CI. Por decir su apellido, Luis Torres Paz. El número de teléfono no es obligatorio, porque tanto este campo no es. Lo puedo dejar en blanco por decir, este señor todavía no tiene un teléfono y miren, lo podemos dejar. En cambio, eso vamos a ver que en el código no puedo hacer. Aquí, calle Los Pinos, vamos a colocar su fecha de nacimiento, día, mes y año. Sumamos que nació el 2002. Si tenía 20, este señor tiene 18. Y el número de referencia también, por decir, aquí si ha colocado un número de celular, podemos colocar coma y voy a colocar otro número, miren. Eso me permite hacer, porque habíamos colocado un campo de tipo texto, ¿vieron? Si fuese un campo numérico, esto ya me hubiese botado un error ya. Ahora voy a intentar introducir, miren, el mismo número en el código. Como es un campo llave, asumamos que quiero volver a registrar, y eso sucede con los sistemas actuales. Me va a permitir hasta el último, pero cuando ya esté pasando al siguiente, me va a botar un error. Bueno, rápidamente voy a colocar aquí para que veamos esto. Y miren, voy a colocar como aquí una fecha, voy a elegir. Les decía que podían hacer clic también de esta manera. Y al colocar automáticamente les va a dar el sistema. ¿Vieron? Aquí 0. O le pondremos que tiene un año. Sin número de referencia. Y ahí está. Me está botando este error. Miren, me dice que no existe, que no puedo guardar porque se está repitiendo el código. Eso es lo que nos permite hacer esta parte del código. Entonces nos permite controlar que no se duplique la información. Ahora, si yo aquí cambio el código, por decir, tenía que asignarlo el 33333, ahora sí ya me va a permitir. Me va a saltar recién al siguiente registro. ¿Vieron? Esa es otra de las utilidades de los campos llaves en las tablas. Vayamos a asignatura. El licenciado, Dime. disculpe que te interrumpa. No hay problema. ¿Cómo podemos limitar, digamos, una correlación que exista entre los números? Que haya una correlación desde el 1, ¿no ve? Ascendentemente. Por error, digamos, yo he colocado un número menos o un número más. ¿Me va a aceptar el sistema? Claro. Por ahora, como hemos visto simplemente el diseño, aquí en esta parte yo puedo aplicar algunos filtros, algunos formatos de cómo quiero presentar la información. Aquí en esta parte. Esto no lo estamos viendo para no complicarnos todavía. Más adelante vamos a ir colocando. Por ejemplo, tenemos aquí en asignatura, miren, tenemos gestión, ¿verdad? Y sabemos que este número representa 4 dígitos, más no. Entonces aquí yo en la máscara de entrada, porque aquí tenemos varias opciones, miren, el formato del número. Como es un campo numérico, podría colocar si quiero con coma, etcétera. Pero aquí en la máscara de entrada yo voy a colocar este símbolo, miren. 4 símbolos numerales. Con eso le estoy limitando al sistema que este campo
tiene que estar formado necesariamente por 4 números, que ahora vamos a ir a ver en dónde he cambiado en asignatura. Voy a guardar y voy a ir a vista hoja de datos. Ahora vamos a ver, llenemos esto de acá. El código de la asignatura que esté formado por 2 dígitos, simplemente su código, 11 el primero, sistemas de información gerencial, asumamos. Sistemas de información gerencial, su sigla SIG. Claro que tiene un número más de la universidad con guión, ¿verdad? Podemos colocarlo. Carga horaria por decir 60 horas. Paralelo 1 por defecto, eso que habíamos formateado. Si estaba con 0. Ahora, en la gestión, miren. Aquí no, por defecto 4. No me va a permitir más. Solamente los 4, ¿vieron? De acuerdo a ese formato que le he colocado. Con 4 dígitos. Y el código del estudiante. Este código tiene que coincidir ahora. Yo no puedo colocar un código que no exista todavía en la tabla. Yo ya he registrado el código con 5 unos, entonces por tanto me va a aceptar. Si yo coloco aquí un código de un estudiante que no existe, me va a botar un error igual, porque no olviden que el estudiante tiene que estar registrado primero, ¿sí? Y a ver, una más nos da el tiempo antes que se nos corte, por decir, esta es la asignatura de álgebra, su sigla, 80 horas académicas. Esto pertenece al paralelo 3, por decir, nocturno. Aquí igual puedo modificar, miren, no hay problema. En el año, entonces, de igual manera, como ya está formateado, por decir, corresponde a la gestión del 2010, esa nota. Eso tendríamos que hacer, ¿no? Con cada tabla. Tendría que rellenar las notas del estudiante, sus hitos, un valor, docentes de igual manera. Y en una base de datos eso va creciendo de manera exponencial. Imagínense la universidad, la información que tiene en su base de datos desde la primera vez que aperturó, desde el primer estudiante, ¿vieron? Y en un banco igual, los clientes, las transacciones, todos los movimientos que se hace se va registrando en una base de datos. Por tanto, esa información alguien lo registra y va creciendo generalmente de manera exponencial. En algunos sistemas, el mismo cliente, el mismo usuario se va a registrar. Si fuese desde una página web, entonces igual interactúa con el sistema, pero lo hace a través de un formulario que está colgado en la página web. Bien, jóvenes, antes que se nos corte, ¿estuvo claro? ¿Tienen alguna duda? Ahí vamos a quedar. Se ha entendido muy bien, licenciado. Gracias. Ya, perfecto. Sí, licenciado, todo claro. Muy bien, pero si